Un cordial saludo, me presento, mi nombre es Jessica Natalia Tolosa Gómez y junto con mi compañero Y yo me llamo Jorge Abel Villamil Suárez. somos de la carrera técnico profesional en procesos comerciales y financieros. Em, en este video vamos a hablar sobre las relaciones humanas para la materia de sociohumanística. Eh, bueno, primero hablemos sobre cómo es el ser humano. El ser humano se caracteriza por ser una persona, un ser social. Entonces, la importancia de las relaciones humanas es, bueno, fundamental en nuestras vidas. Solemos ser o tenemos el deseo de querer estar siempre rodeados de personas. Las relaciones humanas en primera instancia son, bueno, no solo son o hacen referencia al sentir y estar en comunidad, sino también en cómo nuestro comportamiento y el comportamiento de los demás afecta unos a otros. Por ende, como aspecto base, las relaciones humanas son primordiales en el sentido de evaluar nuestro entorno y a nosotros mismos y en llevar de manera agradable una vida y un entorno pacífico. Bueno, tenemos objetivos personales que hacen que las relaciones humanas también en esa parte estén, bueno, tienen que estar siempre en los objetivos de la empresa, en bienestar laboral, en cómo nosotros nos familiarizamos tanto con el trabajo y con nuestros compañeros. Las relaciones interpersonales y conflictos en el trabajo, en cómo hacemos para que no lleguemos a conflictos y si llegamos a solucionarlos, mejor dicho. Bueno, las humanidades como rol fundamental en la formación de profesionales a través de las lecturas y las experiencias que hemos ido aprendiendo y entendiendo qué factores importantes para tener buenas relaciones dentro del campo laboral. Es la manera en cómo llevamos y realizamos la negociación a través de una comunicación asertiva, eh, em, y bueno, a través también de la cortesía verbal. Bueno, como lo mencionábamos antes, es bueno el buen comportamiento, mejor dicho, el buen actuar de nosotros mismos en un entorno social. Entonces también tenemos que usar una comunicación asertiva, no olvidar que no solamente nos comunicamos verbalmente, sino a partir de gestos, de la escritura, también tenemos que tener un buen carácter y sin olvidar de la influencia que tienen las emociones. Bueno, cuando hablamos sobre las relaciones humanas, gracias a las necesidades de humanizar y democratizar la administración, hablando de los principios de las relaciones humanas que nos mencionaba Elton Mayo, como principios, el primer principio muestra una fuerte opinión de los compañeros de trabajo. Bueno, con respecto al segundo principio, a través de estudios realizados por Elton Mayo, colaboradores, mostró que la conducta bueno, de las personas, de los individuos, está condicionada por las normas o estándares que se viven socialmente. Em, bueno, en el tercer principio que se mencionó, observaron que la especialización en el trabajo no muchas veces garantizaba eficiencia y que los obreros cambian con frecuencia de puesto para evitar la monotonía.
También se comprobó en el tercer principio que las relaciones humanas y la cooperación son claves para evitar los conflictos, la comunicación y, bueno, saber comunicarse. Mediante las implicaciones de las relaciones humanas, tenemos la motivación, que podríamos entenderla, mejor dicho, como aquella base en el objetivo de la satisfacción de una o más necesidades. En liderazgo es la influencia interpersonal, tanto que hay alguien, digamos, que nos influencia a nosotros o nosotros, digamos, también influenciar a los demás. La comunicación como intercambio de información entre todos los colaboradores, las personas que están involucradas. La tercera implicación, como conjunto de las interacciones y relaciones establecidas por los diversos elementos humanos de una organización. Y por último, vendría siendo la suma de intereses de sus integrantes. Bueno, pues en este caso, pues voy a explicar todo lo relacionado al decálogo de teniendo en cuenta los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, plasmados en cómo sería en la comunicación profesional. Se tiene muy en cuenta que para la comunicación profesional es de vital importancia entre dos o más individuos una serie de conexión y comunicación muy importante y muy flexible. El tema de la comunicación profesional apoyándose de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Entonces aquí ya evidencia muchísimo donde el ser humano en sí mismo tiene una ventaja muy importante, referenciándose en su capacidad de comunicarse con los demás. Esto quiere decir principalmente en que en el sentido, en el contexto de la comunicación profesional, es muy importante que los seres humanos se tengan una fluida comunicación. A diferencia de cualquier ser, ya sea un animal, pues el ser humano posee una ventaja muy vital y muy importante y a la vez muy determinante en el tema de comunicarse con demás individuos. Impartir diversas ideas y argumentos en base a la idea de una implacable secuencia de frases y palabras. Cuando se habla de una secuencia de frases y palabras, esto quiere decir principalmente que dentro de una comunicación profesional es muy importante saber a qué es lo que queremos decir con nuestras propias palabras. Es muy importante saber que tenemos una ventaja muy importante, que por lo que nosotros podemos pronunciar palabras, frases, es más sencillo una comunicación con demás sentidos y también teniendo en cuenta diversas formas y facetas en que estas se deben hacer, puesto que en el tema de decir frases, palabras, es fundamental un tipo de sincronía entre dos seres para tener una comunicación profesional. Esto teniendo en cuenta los acuerdos eh, implementados por Miguel Ruiz. Cuando se habla de una comunicación profesional imparcial, esto quiere decir principalmente en un tema relacionado con la comunicación de dos individuos, donde donde da el tema por ejemplo, qué ideales o qué objetividad tiene cada individuo con respecto a las frases o palabras o al pensamiento que éste tenga. Según los acuerdos de Miguel Ruiz, basándose en la comunicación profesional, el tema de la comunicación profesional imparcial es significativo en el ámbito profesional, en el ámbito laboral y ámbito personal. Esto ya se traduce principalmente como una idea concisa, donde los humanos tengamos una idea muy objetiva sobre un tema relacionado según el contexto y teniendo en cuenta que como seres humanos hay una fuerte ventaja por el tema de la comunicación,
Entonces ya viene siendo un tema muy importante y determinante. El egoísmo en términos claros en la comunicación. Basándonos en los acuerdos de Miguel Ruiz en la comunicación profesional, el tema del egoísmo es de cuidado y es un tema bastante importante y determinante, porque este ya habla un tema de, por ejemplo, que en temas de egoísmo, en una comunicación profesional entre dos individuos, habla de un tema principalmente conocido en que de pronto cuando se habla en términos de comentarios, de afirmaciones, se tiende a malinterpretar un tema principalmente basado en el egoísmo de una persona, sintiéndose un tanto contradecida con lo que representan como persona. Según estos acuerdos, establece que el egoísmo por sí solo establece principalmente que en el tema más claramente donde se tiende a malinterpretar una comunicación, teniendo como una base principalmente pues el egoísmo. Una comunicación profesional tiene implicaciones. Cuando se habla de implicaciones en una comunicación profesional, hay un tema principalmente determinante donde se habla de que de pronto al hablar de implicaciones tiene un tema bastante importante que habla acerca de que de pronto se presentan contradicciones. Y obviamente que esto se presenta muchísimo, según estos acuerdos, se presenta muchísimo un tema de implicación en el tema en el contexto entre dos individuos cuando tengan una comunicación. Estas implicaciones también pueden mermar un tanto la comunicación profesional en los ámbitos que ésta tenga. También puede vulnerar de cierta manera dicha condición. Las suposiciones en medio de una comunicación. En la comunicación profesional es muy importante tener en cuenta que las posiciones, es decir, en el contexto de una comunicación profesional, suponen un papel muy determinante a la hora de saber principalmente realmente qué pensamientos tiene una persona con respecto a un hecho muy específico, donde de pronto tenga unas ideas bastante concretas, donde se habla principalmente de una idea que tenga en mente, pero que a la hora de la verdad puede ser todo lo contrario. Esto suele pasar muchísimo en el tema de que se puede presentar en una situación. En un ámbito profesional, cuando es una comunicación profesional, se habla del tema de que hacer una suposición, esta puede ser determinante teniendo en cuenta cómo se puede alterar, dependiendo de cómo sea el manejo o cómo sea la forma en que se comunique. Las suposiciones como tal pueden generar eh, diversas formas o diversas divisiones. En la comunicación profesional, las suposiciones pueden generar un papel bastante específico, muy clave. Las suposiciones en la comunicación profesional pueden ser un tema bastante complejo de asimilar, puesto que obviamente que los pensamientos pueden ser variados y por ende las cosas pueden ser bastante diferentes a como uno lo tenía previsto. Entonces, obviamente que dentro de una comunicación profesional, esto ya viene condicionado por el tema de una reacción en cualquiera de las dos partes. Y esto precisamente se puede ver muy evidenciado. El tema de consolidar una comunicación asertiva. El tema de consolidar una comunicación profesional que sea idónea va en el tema principalmente de que cuando se quiere consolidar una comunicación asertiva, esto da paso a ambas partes donde la comunicación sea principalmente muy fluida.
Desde luego que los ámbitos profesionales y personales, el tener una comunicación asertiva tiene muchas ventajas. Y esto es muy importantísimo en el ámbito de que es crucial cuando dos personas tienen una comunicación bastante estrecha y por ende cuando hay una comunicación profesional, cuando se ve muy reforzada, esto ya tiene una idea bastante concisa donde principalmente se habla de que cuando hay una comunicación asertiva, las cosas pueden fluir más y obviamente que todo puede ser muy distinto de que realmente eh, donde uno piensa que la comunicación puede mejorar. Y por último, la idea de una comunicación profesional se refiere al tema de que se puede conciliar un tema o, o unas posturas muy específicas en el tema de que, por ejemplo, cuando una comunicación profesional debe tener una especie de condicionantes que hagan que ésta fluya bastante. De todos modos, pues la comunicación profesional refiere mucho al tema de que en el sentido de las relaciones humanas se ve entrelazado, muy relacionado con el tema de que, por ejemplo, eh, ya está refiere a un tema de que cuando se habla de, de relaciones humanas y de una comunicación profesional muy sólida, esto ya refiere al tema de que las cosas pueden influir bastante. Y obviamente que el tema de la concepción de ideas y de la concepción de argumentos se puede ver con razonamiento en el tema de cómo sea el tipo de comunicación profesional de una persona en diversos ámbitos en las que ésta se ve envuelta. Muchísimas gracias.